Doctor, continuamos con la conversación. Hay quienes hablan de una crisis, incluso hay gente que tiene temor de que el país caiga otra vez en recesión y que despunte la inflación. ¿Usted percibe un escenario así de complicado? Bueno, si la gente de la que estamos hablando es gente, digamos, que tiene 35, 40 años o más, y se imagina esos tipos de crisis que vivimos los que tenemos más de esa edad, ciertamente no veo por dónde podamos tener una crisis de ese tamaño. Eh, ¿A qué me refiero? A que no me parece que vayamos a tener una inflación de varios dígitos, o sea, de 20, 30, 40%. No veo cómo podamos tener un déficit tan grande. Y no porque el gobierno se porte bien o mal, sino porque las instituciones en México ya cambiaron notablemente de la época de los años 70 y 80 a la actualidad. Por ejemplo, algo que es un ancla enorme es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es decir, tener una economía abierta, una economía con un tipo de cambio, pues, digamos, flotante. Eso te obliga a mantener finanzas públicas sanas y por lo tanto, por eso es que no le veo mucha posibilidad. Seguramente puede haber incrementos de precios porque de algunos productos o de muchos productos, pero no necesariamente sostenido. Recuerda que la inflación se define como el aumento sostenido en los precios, es decir, que mes con mes están aumentando los precios. Y en ese sentido, lo que seguramente vamos a ver es que habrá brincos, digamos, del índice de precios, porque algunos precios van a subir debido al tipo de cambio, seguramente ya en este año, ya parece que lo empezamos a ver, pero no necesariamente el que esto vaya a generar un sostenimiento de la inflación, eh, vamos, permanente, como sí lo teníamos en aquella época, en donde el déficit público era muy grande, tenían que inyectar mucho billete a la economía para pagar ese déficit y eso alimentaba todavía más la inflación. No es el caso de ahora. Ahora, sí es el caso de que seguramente va a haber algún golpe en precios, pero tampoco me parece que vaya a ser demasiado grande, Felipe. Realmente no creo. Doctor Cárdenas, ¿qué más debería hacerse para mantener la estabilidad? Bueno, para mantener la estabilidad lo que sí se requiere, pues el mayor orden posible en el gasto público, eh, y en los ingresos, pues también vemos que ya no va a haber mucho margen para las coberturas. Estamos previendo que el 2017 va a ser más complicado que este año, porque ahora todavía tenemos algo de coberturas. Y lo que sí veo es que en términos de confianza de la gente, en términos de confianza macroeconómica, está empezando a pegar fuerte todo lo que tiene que ver con pues el desazón que hay entre grupos empresariales, en términos de inversión y tal, pues debido a que sí se percibe que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos años. Los escándalos que ha habido, que ha puesto a la luz pública, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, los gastos no comprobados de miles de millones de pesos, pues la verdad es que no ayudan en lo más mínimo, ¿no? Es decir, creo que eran 40,000 millones de pesos que sin comprobar que hubo en el año pasado, pues realmente no es posible tener esa situación. En cualquier empresa ya hubieran despedido a las personas involucradas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hay un problema muy serio ahí, que además son dineros públicos y por lo tanto, pues, me parece que eso no ayuda. El tema de la deuda estatal, que pues siempre se ha dicho que es muy pequeña, que es como 3 puntos porcentuales del PIB, pero lo que estamos viendo es que está creciendo mucho y ahora se suma este otro tema de la deuda no registrada, que aparentemente pues es bastante grande y que puede llegar quizás hasta otro tanto de la deuda registrada. La deuda no registrada, todo parece indicar que ocurre en muchos estados. El caso de Coahuila es uno como ese, que se destapó pues por el escándalo que hubo. El caso de Sonora también, el caso de Chihuahua, el caso de Veracruz, el caso de Michoacán. Ahí todavía no sabemos con certeza de qué tamaño es, pero lo que sí hemos visto es que de pronto ha crecido mucho y es porque se destapa una deuda que no estaba registrada y de pronto la registran, pues hay un brinco muy grande. Entonces, todavía no hay la certeza
de que esa sea toda la deuda, más bien hay la certeza de que es al contrario, de que falta mucho más por descubrir y bueno, pues como sabemos el caso de Puebla también es otro en donde no se sabe de qué tamaño es esa deuda no registrada en la cual se ha incurrido. Muy bien, doctor, pero me parece que todavía hay temas pendientes que tienen que ver con la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no le parece? Sí, sin duda, y por eso, tanto el Centro de Estudios Espinosa Iglesias como otras organizaciones nos hemos abocado a tratar de construir el Sistema Nacional Anticorrupción, de participar en esta chura de leyes que conformarán al sistema, ya la legislación secundaria después de la reforma constitucional que hubo el año pasado. Y bueno, pues está ahora la ley estamos impulsando una iniciativa ciudadana de ley 3 de 3, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Necesitamos 120,000 firmas, pero pues la verdad es que sí necesitamos muchas más. Y sobre todo mandar un mensaje a quienes corrompen o a quienes practican o tienen conductas de corrupción, que no son desde luego de ninguna manera todos los funcionarios públicos, ni muchísimo menos. Hay muchísimos servidores públicos de primera, pero lamentablemente hay algunos que no lo son y que hay contubernio con empresas privadas a veces, muchas veces, y por lo tanto pues hay responsabilidad por varios lados. Eso se necesita detener y ciertamente traemos un faltante de rendición de cuentas, de por qué suceden ciertas cosas. Hay otro caso ahí en Pemex de compra de dos compañías fertilizantes, todavía está dudoso por qué se pagó tanto dinero por ellas. Son casos que llaman la atención y que pues sí contrastan con una idea de tener estabilidad en el país. Y Felipe, ahí me gustaría nada más insistir en un tema. ¿Por qué me parece y nos parece en el centro importante el tema de corrupción y transparencia? Porque si no logramos quitar eso del camino, si no logramos resolver, por lo menos, o tener ya claramente vías de solución de control de la corrupción, no es posible ningún tipo de acuerdo que necesitamos como sociedad para avanzar. Porque, digamos, si quisiéramos hacer una reforma sendaria, lo primero que dice la gente es, bueno, ¿para qué quieres cobrar más impuestos si se van a ir a las campañas políticas de los políticos o se van a ir a la bolsa de gente? O sea, no, olvídalo, yo no quiero ni pagar un solo impuesto más. Y lo mismo del gasto, cuando ves que el gasto se está derrochando, dices, oye, ¿por qué no se está gastando en lo que debería de gastarse y no en estas cosas, ¿no? Entonces, ese tema de la corrupción sí es un tema central que no permite avanzar en muchos frentes y además del costo económico que tiene, que ha sido calculado pues, por muchas instituciones, desde el Banco Mundial hasta el INPI y otras más, en varios puntos porcentuales del PIB. Entonces, sí me parece que es un tema que no debemos dejar, pero que bueno, mientras tanto, mientras eso ocurre, pues sí hay que mantener la estabilidad económica en el país. Muy bien, doctor, gracias. Buenas noches. Es tiempo de unos mensajes, son breves. Regresamos con la parte final de Tribuna Finanzas.